Jóvenes, me da mucho gusto saludarles por este medio. Soy el profesor Catalino Escobar y voy a hablarles sobre actividades y algunos temas que se estuvieron viendo en el trimestre 3, así como, además de saludarles, pues pedirles que sigan las indicaciones de la SEP y de las que están allí en la página, en el Face de la Federal 8. La intención de hacer este video es para informarles de que cómo estén haciendo ustedes sus actividades y a su vez darles una pequeña asesoría. Aún no tenemos las indicaciones precisas para saber cómo vamos a seguir trabajando. Seguramente puede ser por medio virtual, pero la información se les hará llegar de manera oportuna. Bien, para continuar con nuestra clase, quiero decirles que en historia de segundo grado lo que se ve es colonización y virreinato. Se ve lo que es el virreinato de la Nueva España desde 1521, cuando cae el Imperio Azteca, hasta la independencia en 1821. Se ven los cuatro aspectos que son político, económico, social y cultural. Pues voy a empezar pasándoles esta diapositiva. Eh, eh, Colonización y virreinato. Los aprendizajes esperados son: identifica las principales características del virreinato de la Nueva España. Reconocerás las instituciones políticas y económicas más importantes durante el virreinato, así como las expresiones culturales. Me gustaría empezar diciéndoles que reflexionen qué entienden por virreinato, qué entienden por conquista, colonización, qué entienden por mestizaje. Algunos de esos temas ya lo hemos visto nosotros a lo largo del curso de Historia 2. ¿Qué grupos sociales habían en la Nueva España? Bueno, eso ustedes lo pueden ir viendo en su casa con el libro. Ustedes tienen un cuadernillo y también tienen que hacer unas preguntas y unos conceptos del mismo eje 3. Pues bien, me gustaría empezar diciéndoles pues que Cristóbal Colón hizo 4 viajes. Acuérdense que él no pudo desplazarse como lo hacían antes los europeos hacia China e India, porque en 1453 los turcos otomanos tomaron Constantinopla y eso impidió que los europeos continuaran comerciando lo que es desde Europa, pasando por Israel, donde hoy está Arabia, para llegar a India y China. Entonces los portugueses tuvieron que bordear África y Cristóbal Colón le propuso a los reyes católicos ir hacia el otro lado. No sabían que era un nuevo continente. De hecho, Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a la India, por eso a los habitantes les puso indios, pero 100 años después Américo Vespucio dijo que era un nuevo continente. Cristóbal Colón hizo 4 viajes. Aquí está una imagen de algunos de ellos. Y posteriormente se da la conquista. Ya cuando los europeos empiezan a venir de manera sistemática a estas tierras, pues se da una conquista de 2 tipos. Una fue espiritual y la otra militar. La primera pues fue la imposición de la religión católica y la segunda fue a base de las armas. Aquí vemos cómo los españoles pues mataban a los indígenas. También trajeron epidemias como la viruela, el sarampión. Fue una pandemia, fue una epidemia que se dio a lo largo de lo que hoy es América Latina. Acuérdense que no nada más fue el virreinato de la Nueva España, sino que fue también el de Guatemala, que era Capitanía General de Guatemala, y también se dio el virreinato de Nueva Granada, que hoy es Colombia, y hacia el sur el virreinato del Río de la Plata, que hoy es Argentina. ¿Y qué se obtuvo con esta conquista, con esta colonización? Colonización viene del nombre de Colón. Colón, colonización, efecto de llegar a un lugar. Acuérdense, no fue un descubrimiento, fue la llegada de los europeos a estas tierras. Pues de la unión de español e India tenemos mestizo y hay otras uniones, pero esta unión no se dio nada más en el aspecto genético, sino que también se dio en el aspecto cultural. Respecto al cuadernillo, aquí en el cuadernillo quiero mostrarles, por ejemplo, en la actividad 3, donde dice sincretismo cultural. ¿Qué quiere decir sincretismo? Es esa unión entre lo indígena y lo español. Aquí donde dice catolicismo, le van a poner cómo se vivió el catolicismo. Váyanse al libro. Donde dice nacionalismo criollo, los criollos son los españoles nacidos en América.
pero no se les decía peninsulares, sino criollos. Entonces hay que buscar la definición aquí. Barroco también es una manifestación artística, tradiciones y culturas de la Nueva España. Todo es de la Nueva España, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo se encuentra de sincretismo cultural? Pues le pueden poner el Día de Muertos, la unión de ese pensamiento indígena con el europeo. ¿Qué otras actividades quedaron? Está esta actividad de leer este poema de Sor Juana y contestar aquí cuál era la idea que quería transmitir Sor Juana. ¿Piensas tú que la mujer tiene el mismo papel en la sociedad que en la época de Sor Juana? Luego hay que hacer esta actividad, hay que pintarla con las características del barroco. Luego viene esta actividad donde en la cúspide los que tenían el poder eran los españoles, seguían los criollos, mestizos, los indios y hasta abajo los mulatos, los esclavos. Van a poner ahí qué es cabildo, cuáles eran los privilegios del rey, cuáles eran los privilegios del clero. ¿Cuál es el clero? Los sacerdotes, los que están en las iglesias. Bien. Cómo era la desigualdad social, muy parecida a la actual. Luego se van a la actividad 10, que es la retroalimentación. En los horizontales, ahí vienen estas son como preguntas, ¿no? Y aquí hay que poner las respuestas. ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí, es el conjunto de las 6 vertical. Vertical es la que está así, horizontal acostado, acuérdense, horizontal el horizonte. Entonces, 6 vertical dice es el conjunto de los miembros de una iglesia que están facultados para oficiar los ritos de la misma, es el clero. Entonces se van aquí a la 6 y le van a poner C-L-E-R-O. Bien. Luego se van a panorama del periodo, van a poner conquista. Es un resumen sobre la conquista, cómo fue la colonización. El virreinato le van a poner aquí que empezó en 1521. Pueblos de indios eran agrupaciones, comunidades donde habían puros indígenas administrados por un grupo de españoles. Cabildo, ¿cómo era el cabildo? Hay que buscarlo en el libro. La audiencia también, aquí le van a poner que era la máxima autoridad del virreinato. Los criollos son aquellos españoles nacidos en América y virrey, la máxima autoridad en el virreinato, representante del rey en América. Consejo de Indias, pues era un organismo integrado por españoles que buscaban administrar a los indígenas, cobrarles los impuestos, evangelizarlos, hacerlos que trabajaran, etc. Audiencias, pues hubo 2, 1521 y 1548 en Guadalajara. La primera, la Real Audiencia que estableció Hernán Cortés, pues buscaba administrar igual un principio del virreinato. Luego tenemos en esta página, ¿por qué se llevó a cabo la conquista? Acuérdense aquí, porque estaba cerrada la ruta hacia Oriente por los turcos otomanos, que les obligó a buscar a los españoles nuevas rutas. Muy bien, luego se va a la actividad 14, durante la colonización. ¿Por qué era tan importante la búsqueda de yacimientos minerales para financiar la colonización en el norte de América, en el norte de la Nueva España? Acuérdense, al tener buena economía, pues ellos iban a poder financiar más expediciones. Luego viene aquí el sistema de flotas y las características del plateresco, el neoclásico, el barroco. ¿Cuáles son las características de estos movimientos culturales? Bueno, luego pasamos aquí, es una sopa de letras, hay que contestarla. Encomienda, ¿qué es la encomienda? Es cuando ponían a un conquistador español a gobernar sobre un grupo de indígenas. Y aquí el encomendero, pues básicamente es el que estaba al frente de la encomienda. Todas estas definiciones hay que sacarlas del libro. Reales de minas son aquellas que son pueblos y alrededor de los pueblos había explotación, principalmente de minas. El tributo, ¿qué es el tributo? Pues son aquellos impuestos que los españoles le cobraban a los indígenas. Bien, voy a avanzar. Aquí van a ustedes a ubicar las rutas de la Nueva España. La Nueva España que era el norte, aquí, el oeste de Estados Unidos, México y parte de Centroamérica. Esa es la Nueva España. Tienen que ubicar ustedes la ruta. Acuérdense de la nave de China. En la parte izquierda aquí del mapa, ubicar la nave de China. Bien, luego
Vamos a otra actividad. ¿Cuál era la principal actividad económica durante el siglo XVI? Aquí era la minería. Menciona las razones que hicieron decaer la minería durante el siglo XVII, la piratería, los yacimientos eran peleados por los otros españoles, etc. Ahí tienen que ustedes escribir, tienen que leer su libro. Aquí, miren, las reformas borbónicas, hasta 1700 gobernaron los Habsburgo y en 1700 Carlos II sube al trono con el título de rey Borbón. Entonces va a haber una división. Antes eran gobernaciones, ahora van a ser intendencias, ¿sí? Aquí vienen estos mapas y se dan cuenta aquí este norte, que es hoy el sur de Estados Unidos, pues era de lo que es la Nueva España. Cuando se independiza en 1821, pues va a seguir siendo este mismo territorio, pero luego lo pierde en la guerra contra Estados Unidos en 1848. Bien, vamos a continuar. Aquí está la retroalimentación. Igual hay que hacer esta crucigrama. Hay que resolverlo. Y finalmente vamos a llegar a características del barroco. Viene en su libro neoclásico, plateresco, mudéjar, ¿sí? Tienen que ser, son diferentes, tienen que poner ustedes la diferencia. Pintores destacados. Ahorita vamos a mencionar algunos pintores como Tres Guerras. Temas, pues los temas son de la religión. Su obra, por ejemplo, tiene una obra que se llama La Virgen, Santa Ana y la Virgen. Aquí literatura, pueden ponerle Sor Juana. Temas, la mujer buscando su libertad. Obras, los sonetos. Muy bien. Entonces, regresamos aquí a las diapositivas. Como les había dicho, el sincretismo es la unión de dos culturas. Aquí tenemos la indígena y la española, si se dan cuenta aquí en el Día de Muertos. El barroco novohispano, pues fue un movimiento artístico que predominó en la Nueva España del siglo XVI al XVIII. Instituciones políticas en la Nueva España, como ya les dije, la audiencia, encomienda, mercedes de tierras, tributos, repartimiento, reales de minas, corregidores. Los corregidores eran los gobernadores de las ciudades, tenían que administrar la justicia. Los pintores, pues tenemos estos pintores. Miguel Cabrera, aquí como les decía, Francisco Eduardo Tres Guerras hizo esta pintura que se titula La Virgen, Santa Ana y la Virgen. Bien, pues jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes por este medio. Les pido que terminen de hacer sus actividades del cuadernillo, que lean su libro, apóyense en el libro, también pueden apoyarse en el internet. Y esperando las indicaciones de la SEP, allí en la página de Face de la Federal 8 se van a publicar las noticias. Mañana posiblemente se dé una actualización. Y espero que se la estén pasando muy bien, que estén en resguardo, disfruten de su familia, descansen, lean, vean videos educativos y no olviden hacer sus actividades del cuadernillo de historia. También acuérdense que hay preguntas que se van a sacar del bloque 3, son preguntas y conceptos. Cuando regresemos, o bien ya luego les diré la mecánica que se va a utilizar, pero ustedes me lo van a entregar, los conceptos. Si no tienen el cuadernillo, hagan las preguntas y los conceptos. Si tienen el cuadernillo, hay que terminarlo. Bien, pues me dio mucho gusto saludarlos, que estén bien, hasta luego.